En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. El exalcalde mayor de Caracas y una de las figuras claves de la oposición en Venezuela al régimen tiránico de Nicolás Maduro, Antonio Ledezma, está en España y ahora, gracias a la tecnología, está con nosotros. Don Antonio Ledezma, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un abrazo para usted, para su equipo y para toda la audiencia de la hora de la verdad. Bueno, nos cuesta entender desde aquí que pueden ser unas elecciones en Venezuela sin María Corina Machado, con María Corina Machado inhabilitada. ¿Eso serán realmente unas elecciones? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos cuenta usted? ¿Aló? Tenemos problemas con la llamada. ¿Problemas de comunicación con don Antonio Ledezma? Sí, ya vamos a rectificar. Por favor, porque él mismo está solicitado en extradición por el gobierno español. No le gusta que Antonio Ledezma esté opinando desde España. No le gusta, lo que le gusta es el silencio, como a Petro, ¿no? Le gusta el silencio y entonces denuncia penalmente al presidente Pastrana. Lo denuncia penalmente porque hace oposición y porque dice lo que la inmensa mayoría de los colombianos está diciendo. Está nuevamente con nosotros el doctor Ledezma. Don Antonio, tuvimos un pequeño percance. ¿Qué valen unas elecciones en Venezuela sin María Corina Machado como candidata? Es que no serían elecciones y por lo tanto no vale nada. Así como es nada el liderazgo de Maduro. Maduro no es líder de nada. Maduro es el jefe, el capo de una corporación criminal que persisten en hacer de Venezuela el más grande campo de concentración de la historia de la humanidad. Nada que ver con los campos de concentración de Hitler, porque en el caso concreto de Venezuela estamos hablando de una población sometida a todo tipo de vejámenes, a una cruel persecución del territorio. Han tenido que huir más de 8.200.000 venezolanos tratando de escapar de una tragedia de dimensiones inimaginables, inopinadas. En Venezuela las cárceles siguen funcionando y como una puerta giratoria donde Maduro saca 3 o 4 cuando le conviene para aparentar que hay justicia en el país, pero después activa otra vez la puerta giratoria para detener, para torturar, incluso hasta matar a los disidentes. Nicolás Maduro está llevando adelante una tarea en nombre del grupo al que pertenece, de hacer de Venezuela un territorio donde se mueven a pierna suelta los agentes del terrorismo internacional, siguen dándole pasaporte a los lobos solitarios, que son las amenazas para la paz del mundo. En Venezuela funcionan libremente los cárteles de droga. Ya sabemos cómo opera el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, Nueva Generación, tienen alianzas con la mafia que opera en Brasil, que opera en Colombia, que opera en Perú. En definitiva, es un régimen absolutamente criminal que además se aprovecha de la buena fe de actores internacionales que ofrecen un diálogo, le sacan partido al diálogo, pero luego no honran los compromisos asumidos, como ocurrió recientemente en Barbados. Don Antonio, tenemos la noticia dolorosa para la democracia en el mundo de que usted está siendo solicitado en extradición por Venezuela. ¿De qué delito lo acusan? ¿De decir lo que nos acaba de decir a nosotros? Sí, de eso, de ser disidente. Como no, yo vengo enfrentando ese régimen, me perdonen que hablo en primera persona, desde que era gobernador de Caracas. Yo me puse al lado de la democracia, al lado del presidente constitucional de la República. Aquella madrugada del 4 de febrero de 1992 era gobernador de Caracas, como también seguía siendo gobernador cuando Chávez intentó por segunda vez derrocar al régimen constitucional con el golpe militarista del 27 de noviembre. Eso nunca me lo han perdonado. Y siempre he tenido una línea de defensa de los valores y principios democráticos. El año pasado, Maduro, en agosto del año pasado, ordenó al TCJ que le sirve como un taller de sastrería donde se confeccionan
sentencias y medidas a su favor, solicitar mi extradición acusándome de los delitos de conspiración, de traición a la patria. La misma cantaleta que usan cuando tratan de descalificar a un líder de la oposición. La persecución conmigo es transnacional. Yo tengo 6 años en el destierro, después que logré autoliberarme cuando emprendí mi fuga, y no dejan de perseguirme. Diariamente soy mencionado por Maduro, por Diosdado Cabello, por Jorge Rodríguez, casi que me comparan con el Chacal, porque no hay conspiración que Maduro denuncie, que me la achaca a mí. No se conforman con haberme saqueado la alcaldía que gané legítimamente, no se conforman con haberme tenido privado de mi libertad injustamente por más de 1000 días, no se conforman con las palizas que me dieron y me llevaron hasta hospitales, no se conforman con haberme invadido mi casa, la casa, profanar mi hogar, que fue asaltado el 22 de agosto del año pasado. Está expropiado, está confiscado la casa de mi esposa, donde nacieron mis hijas, igual parte de la herencia de mi esposa, una casa que heredó de su padre en el litoral de La Guaira, fue asaltado por un general y colocó allí a su amante en esa casa que construyó mi suegro en los años 1960. Pero en todo caso me pueden quitar la casa, me pueden quitar el apartamento, pero lo que no me van a poder quitar es mi dignidad ni mi voluntad férrea de seguir luchando contra esa tiranía hasta que caiga. Desde luego que no, pero uno no entiende, don Antonio, cómo el gobierno de España, que pese a que es un gobierno de izquierda, es un gobierno real o supuestamente democrático, cómo le da curso a una solicitud como esta que evidentemente tiene raíces y alcances políticos. Por razones políticas no puede haber extradición en el mundo. Ese es un principio universal de derecho internacional humanitario. ¿Cómo España le está dando curso a esta solicitud? Es que yo tengo la confianza que España no le va a dar curso a esta solicitud. Yo vengo a ponerme a derecho a la Audiencia Nacional. España en los convenios de extradición establece no entregar a ningún régimen la solicitud de cualquier ciudadano cuando las imputaciones son de carácter político y las acusaciones en mi contra son de carácter político. Esta misma advertencia la hice a la oficina de Interpol en Francia, a donde me dirigí, porque ellos también solicitaron una orden de captura. Y Interpol no actúa cuando se trata de imputaciones de naturaleza política. Yo tengo absoluta confianza, doctor Londoño, de que las instituciones de España no van a procesar esta solicitud de extradición. Esa es mi convicción. España también ha suscrito la Convención contra la Tortura promovida por Naciones Unidas. El artículo 3 de esa convención establece que no se podrá entregar a ningún ser humano a un régimen cuando se aplican tortura. Y mi caso fue evaluado por el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, que determinó que la persecución en mi contra responde a un patrón de conducta y está en el grupo de determinación de los hechos y suficientes pruebas de cómo en Venezuela el régimen de Maduro aplica tortura. Por lo tanto, no consigo que ninguna institución de España vaya a acceder a esta solicitud del dictador venezolano. Y recordamos, porque hemos tenido muchos amigos venezolanos que nos cuentan historias de lo que pasa en una cárcel que es una verdadera caverna y solamente la existencia de esa cárcel es una tortura. Y cómo nos cuentan también que ha habido personas que son llevadas a hacer unas diligencias en un piso alto de un edificio y les da por suicidarse y se tiran por la ventana. Esas cosas son de conocimiento universal, don Antonio. Me imagino que la justicia española o quien esté tramitando su solicitud de extradición lo sabe y lo cuenta, ¿no? Correcto. Precisamente en este momento tengo que retirarme porque ya voy a entrar a la audiencia y a consignar los documentos. Ya estoy consignando todos esos expedientes, las alusiones que ha hecho Maduro y Diosdado Cabello en mi contra, toda la seguidilla, la escalada de persecución en mi contra, también en contra de otros disidentes. Las pruebas, lo que usted está comentando también lo vamos a consignar. Todos esos documentos los voy a entregar hoy en este escrito que estoy consignando como una manera de ponerme a derecho, de que se sepa que estoy dispuesto a encarar este tipo de maniobra.
y al mismo tiempo hoy en la tarde voy a introducir un escrito en la Corte Penal Internacional denunciando la persecución que hay contra María Corina Machado, porque esto encaja en el artículo 7 del Estatuto de Roma, es una persecución por razones políticas, es una manera de querer truncar el derecho humano de un pueblo a participar en la solución pacífica de la crisis que está sobrellevando mi país. Así que bueno, muchas gracias, doctor Londoño, a ti, a usted, a todo su equipo y a la solidaridad que constantemente le ha dado la lucha del pueblo venezolano. Pendientes de su suerte, que es la suerte de la democracia en América. Muchas gracias, don Antonio Ledesma. Un abrazo, doctor Londoño. Bueno, ya la oyeron, queridos amigos colombianos, ¿no es cierto? Oyeron a Antonio Ledesma. Eso es lo que quieren que pase también en Colombia, que está empezando a suceder. Estos ataques contra Andrés Pastrana pueden ser la antesala de unos ataques terribles contra cualquiera que haga oposición. La oposición castigada como un delito. ¿Se prestará para eso el gobierno español y la justicia española? Vamos a estar pendientes de lo que pase con Antonio Ledesma, porque es lo que pasará con la democracia en América. Si estas extradiciones prosperan, tengan ustedes la seguridad de que no habrá un sitio en el mundo donde se puedan refugiar. Les va a llegar a cualquier parte una solicitud de extradición. Es la hora de defenderse, es la hora de levantar la voz, es la hora de protestar, es la hora de decir la verdad, cueste lo que cueste. Hay una cosa moribunda en Colombia que es la verdad y no la podemos dejar morir. La tenemos que restablecer para que no pase en Colombia lo que está pasando aquí al lado en Venezuela, por obra del íntimo amigo del presidente de acá, del presidente Gustavo Petro. Presidente Petro, que no ha dicho una sola palabra frente al atropello, violación de sus derechos, en el caso de María Corina Machado. Petro, que sí ha tenido la valentía de enfrentarse a la Argentina, ¿no? A criticar lo que pasa en la Argentina, en Brasil, en Guatemala, en Perú, en Ecuador, pero que guarda silencio frente a lo que está pasando en Venezuela. Claro. Porque ahí sí opera, ahí sí dice él que hay que respetar la decisión soberana de los pueblos. Ahí sí él hace uso de los instrumentos internacionales que como corresponde hay que respetarlos, seguramente. Pero respetarlos aun cuando hay un atropello a la democracia o más bien cuando él necesita caer bien a su amigo Nicolás Maduro, porque no le puede decir nada, claramente. Claro. No le puede decir nada y cuando va a Caracas le rinden honores militares a Gustavo Petro, porque Maduro y Petro son la misma cosa, además. Exactamente la misma cosa, el mismo patrón de conducta. Y entonces ahora es la persecución a Antonio Ledesma en España, porque le molesta que Antonio Ledesma hablen en España. Lo que quieren es llevarlo a Caracas para silenciarlo, meterlo. ¿Cómo se llama la cárcel de Venezuela donde estuvo nuestro amigo Lorenzo Ale? El helicoide, la tumba. No, llama. la tumba. La tumba. La tumba. Imagínense una cárcel que llaman la tumba, lo que será aquello. Y las diligencias que se hacen en los pisos altos de los edificios que terminan invariablemente porque le da al que está en la diligencia por suicidarse y por tirarse desde ese piso alto. Venezuela. Eso es Venezuela y eso es Nicolás Maduro y eso es lo que quieren imponer en Colombia. Lo de Andrés Pastrana es el comienzo. Empiezan acusándolo por un delito de calumnia e injuria. La oposición política se vuelve calumnia e injuria. Y cuando eso sucede es porque está moribunda la democracia. Lo decíamos al comienzo, ¿no? Hay una cosa moribunda en el mundo en Colombia que es la verdad. ¿Y usted se refiere al...? A ver, ¿a quién me refiero? Que digan nuestros oyentes, no. Tengo quién, pero no sé el libro. Eso sí, no. A ver. Tengo una frase de quién es, pero no el libro. A ver, ¿y ningún oyente nuestro lo ha recordado? A ver, voy a revisar. A ver qué han dicho nuestros oyentes. A ver, revise si nuestros oyentes están
encontrando esa parodia con una frase famosa con la que empieza uno de los libros más famosos de ciencia política que se escribieron en el siglo XX. Hay una cosa moribunda en Colombia que es la verdad. No se puede decir la verdad. Miren lo que le pasa a Andrés Pastrana, acusado como un delincuente por calumnia e injuria contra el jefe del régimen, de manera que no diga la verdad, no diga que este gobierno defiende el narcotráfico, no lo diga. No lo diga que el desempleo ha caído de manera fenomenal, sobre todo el empleo formal, no lo diga. No diga que Colombia está en una crisis sin precedentes en materia de seguridad, en materia económica, no lo diga. No lo diga porque se convirtió en un delito, ¿no? El delito de opinar, sí. Bueno. Mauricio Vasco, creo que en la primera intentona no lo logró, pero en la segunda creo que sí. Mauricio Vasco dice Tocqueville en la primera vez, luego por otro mensaje dice no, Revel. No. Revel, Jean-François Revel. Claro. ¿Y en qué libro? Ahí va el otro. ¿Y la frase exacta? Bueno, todavía queda tarea por cumplir para nuestros oyentes. ¿Cuál es el libro de Jean-François Revel que empieza prácticamente con una frase muy parecida a esa que estamos utilizando? Hay una cosa moribunda en Colombia que es la verdad. Si lo de Pastrana prospera, la verdad encontrará sepultura. No se podrá decir la verdad porque es calumnia e injuria contra el régimen. Hágame el favor. Las cosas que estos opositores decían en el gobierno del presidente Uribe, lo que se atrevían a decir. ¿A cuándo se le ocurrió al presidente Uribe acudir ante los jueces para convertir eso en un delito? El presidente está dedicado a gobernar, no a cazar peleas individuales con uno u otro ciudadano. Bueno, pero tiene que oír la voz del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y lo que está diciendo Pastrana es porque lo dice y lo siente mucha gente en Colombia. Eso no es una invención del señor Pastrana. Pero el presidente Petro, en lugar de oír humildemente lo que le está diciendo el pueblo, entonces acude ante los jueces a ver si encuentra un juez que le ponga una multa de 120 millones de pesos, me parece que es el doctor Pastrana, sí, y lo condene. No recuerdo ahora porque eso lo han cambiado todos los días. ¿Cuál es el quantum de la pena por una calumnia e injuria en Colombia? Dele una miradita al Código Penal y nos cuenta. Sí, lo revisaré. ¿Qué es lo que quieren hacer con Andrés Pastrana? Bueno, queridos amigos, oíamos con el corazón en vilo, con el alma rota en 1000 pedazos, lo que nos decía Antonio Ledesma. Lo que pasa con él, con su familia, con su casa, con la casa de su suegro, con la casa donde vivieron sus hijas. ¡Qué horror! Lo que es un régimen despótico, lo que es un tiranuelo como el señor Maduro. Artículo 221 del Código Penal, la calumnia, el que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que es lo que pide Petro, ¿no? Pide la multa y pide el castigo, no sé si es 72 meses, porque las afirmaciones son muy graves, y quiera tener a Pastrana detenido, privado de la libertad durante 72 meses. 6 años. Muy bien. El presidente Pastrana le está pidiendo un espacio para poder mostrarle al país de dónde saca sus afirmaciones. Claro. Pero el presidente evidentemente no le va a dar ese espacio. Bueno, nosotros le ofreceremos al nuestro, está ofrecido al nuestro cuando quiera decir lo que